20 libros prohibidos que antes no se podía leer. Ahora influyente en la literatura universal. Los libros son poderosos por su capacidad de transmisión de ideas y pensamientos. Hace un tiempo esto no estaba muy bien visto, y se llegó incluso a prohibir la venta de determinados libros e incluso su préstamo en bibliotecas. Dichos libros prohibidos, por lo general, generaban controversia por su temática y por ir en contra de una serie de principios morales. Puede parecer que la censura de libros es algo del pasado, pero tristemente sigue siendo algo de actualidad. Desde Academic Book Week han llevado a cabo una votación popular para saber cuáles han sido los libros prohibidos en el pasado y que se les pueden considerar como influyentes en la actualidad. Para la elaboración de la lista de votación han contado con la colaboración de librerías académicas de todo Reino Unido e Irlanda, además de con el Index Censorship. La votación no dejó lugar a dudas y coronó a Del origen de las especies, en 1859, de Charles Darwin como el libro prohibido más influyentes. Número 1. El origen de las especies, de Charles Darwin. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Número 2. Matar un ruiseñor, de Harper Lee. Se trata los temas principales de Matar un ruiseñor comprenden la injusticia racias y la destrucción de la inocencia. Número 3. 1984, de George Orwell. Es una novela de distopía cuya trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e, incluso, insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. Número 4. Panorama desde el puente, de Arthur Miller. El drama de los inmigrantes ilegales, sobre cuya existencia precaria y clandestina se cierne la amenaza de los funcionarios de inmigración y la posible expulsión del país. Número 5. Beloved, de Toni Morrison. Trata la historia de Sete y su hija Denver después de su huida de la esclavitud. Su casa en Cincinnati está encantada por un revenant, quien creen que es el fantasma de la hija de Sete. Número 6. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. La novela es una distopia que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, manejo de las emociones por medio de drogas, soma, que, combinadas, cambian radicalmente la sociedad. Número 7. Las chicas del campo, de Edna O'Brien. Narra, desde la perspectiva de una Kayleen adulta, las aventuras y desventuras de esta y su amiga de infancia Baba, desde que abandonan su pequeño pueblo rural al oeste de Irlanda en su adolescencia hasta su primera decepción amorosa en Dublín, pasando por una claustrofóbica estancia en un internado católico. Número 8. La materia oscura, de Philip Pullman. Nos cuenta de la daga se transforma el universo conocido, y Laire llega a una ciudad misteriosa donde conoce a un enigmático muchacho, un asesino. Finalmente, el catalejo lacado descubre multitud de tierras incógnitas, y la terrible guerra que predijeron las brujas es ya inminente. Número 9. Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou. En la primera y más conocida de sus novelas autobiográficas, Maya Angelou nos habla de su dura infancia y de los trances por los que tuvo que pasar hasta convertirse en una mujer independiente. Número 10. El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Esta historia de una relación adúltera entre una mujer de clase alta, sexualmente insatisfecha, y un empleado de su marido es una inteligente crítica a la sociedad. Número 11. De ratones y hombres, de John Steinbeck. Este libro nos traslada a la Gran Depresión americana de los años 30, que se caracterizó por la inestabilidad de los mercados, las elevadísimas tasas de paro, el trabajo precario, los despidos y los desahucios, provocando migraciones en busca de una vida mejor. Número 12. Los derechos del hombre, de Thomas Paine. Se interpreta como la defensa de la Revolución Francesa, aunque también es una de las primeras obras que plasma los conceptos de libertad e igualdad humanas. Número 13. Los versos satánicos, de Salman Rushdie.
se basa en una historia profundamente controvertida de la tradición islámica temprana que afirma que Satanás se entrometió momentáneamente en las revelaciones divinas al profeta Mahoma. Número 14. El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger. En la narración se nos muestra la historia, en tan solo 2 días, de Holden Caulfield, un joven que se encuentra en el paso de la adolescencia a la madurez. Una etapa de la existencia humana compleja que a veces encuentra dificultades, como en el caso de Holden, caminando entre el deseo y el temor a la madurez combinado con la ilusión de aferrarse a su visión idealizada de la infancia. Número 15. El color púrpura, de Alice Walker. Esta es la historia de 2 hermanas norteamericanas de raza negra. Nettie ejerce como misionera en África y Silly vive en el sur de Estados Unidos, casada con un hombre al que odia y abrumada por la vergüenza de haber sido violada por quien cree que es su padre. A lo largo de 30 años ambas mantienen el recuerdo y la esperanza de reencontrarse y vuelcan sus sentimientos en unas cartas conmovedoras. Pero la dramática existencia de Silly cambiará cuando entre en su vida la amante de su marido, una extraordinaria mujer llamada Saga Berry. Esta novela fue llevada al cine con gran éxito. Número 16. Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Describe las uvas de la ira, describe el drama de la emigración de los componentes de la familia Youd, que, obligados por el polvo y la sequía, se ven obligados a abandonar sus tierras, junto con otros miles de personas de Oklahoma y Texas, rumbo a la tierra prometida de California. Número 17. La metamorfosis, de Franz Kafka. Habla de la metamorfosis es un relato de Franz Kafka publicado en 1915 y que narra la historia de Gregorio Samse, un comerciante de telas que mantiene a su familia con su sueldo, hasta que tras una noche que no recuerda, amanece convertido en un enorme insecto. Número 18. Número Ulises, de James Joyce. Se trata de Ulises es una novela modernista del escritor irlandés James Joyce, publicada en 1922 con el título original en inglés de Ulysses. Es considerada por gran parte de la crítica la mejor novela en idioma inglés del siglo XX. El libro ha sido objeto de numerosos y profundos estudios, críticas y controversias. Número 19. Esperando a Goudet, de Samuel Beckett. El autor nos ofrece un panorama desolador donde los seres humanos aparecen en estado de indefensión y desamparo, de tal forma, que han de esperar aquello que Goudet les aportará, y sin lo cual, la vida no es posible pues se pierden incluso las coordenadas de tiempo y de espacio. Número 20. La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Habla de la riqueza de las naciones es un trabajo profundamente influyente en el estudio de la economía y examina exactamente cómo las naciones se hacen ricas. Adam Smith defiende que al permitir que las personas persigan libremente su propio interés en un mercado libre, sin regulación gubernamental, las naciones prosperarán. Y ahora que ya puedes leer cualquiera de estos libros, ¿cuál preferirías leer?